Lo primero que tienen que tener en cuenta es la medida de los ladrillos, para saber cuánto pedir. La altura del ladrillo por el largo del ladrillo nos va a dar los metros cuadrados que ocupa cada ladrillo. Ahora multiplicamos la altura de la pared por el largo, lo que nos va a dar la superficie en metros cuadrados de la pared. Ahora dividimos la superficie de la pared por la superficie de cada ladrillo y nos va a dar cuántos ladrillos necesitamos. Y cada pallet de ladrillos es de 144. Así sabemos cuántos pallets vamos a necesitar. Yo pido que me traigan bolsones de arena, así la arena no se desperdicia desparramándose. También vamos a pedir piedras para hacer la mezcla, para rellenar las columnas que le van a dar rigidez a la estructura. Yo encargué 3 pallets de ladrillos, pero no solo va a depender de los ladrillos que necesitemos, sino también del espacio que tengamos para almacenarlos. Yo por suerte de adelante tenía bastante espacio, así que me entraron los 3 pallets. Yo encargué varillas de 12 para las columnas y 8 para los estribos. Tienen que tener en cuenta que vienen de 12 metros. También van a tener que encargar cemento y cal. Y 1 kilo de alambre para atar las columnas. Acá es donde tenemos que hacer nuestra pared. Como vemos, usé 2 columnas viejas que tenía como cimiento. Y les expuse los metales, así puedo atarlos a las columnas. Me puse a hacer los agujeros de los cimientos de las columnas. Y por ahí en video no se nota, pero fueron muchísimos baldes. Fueron alrededor de 30-40 baldes de tierra que tuve que sacar. A cada agujero le di unos 60 o 70 centímetros de profundidad. Como la pared va a tapar bastante esta caja de luz, la empecé a picar como para que después no me cueste tanto. La idea es reubicarla del otro costado, pero por ahora no porque le pega la lluvia. Cuando hacía el agujero del cimiento de esta columna, me encontré con un caño de desagüe, que estaba bastante viejo. Y vemos que ahí hay agua, así que está perdiendo. Pero como ya estaba cansado de sacar tierra y los otros 2 ya estaban, me puse a hacer las columnas. Así que me puse a cortar todos estos hierros. Como vemos, tengo hierros de 8 y hierros de 12. Siempre usen protector visual cuando van a cortar los hierros. Vamos a necesitar 1 metro para cortar los hierros a la medida indicada. La manera más rápida y fácil de cortar los hierros es con una moladora y un disco de corte, pero les recomiendo una sierra. Es mucho más barato comprarlo y además es más seguro su uso. En mi caso, como eran tantas docenas de varillas que tenía que cortar, me resultó más factible hacerlo con una moladora y un disco de corte. Para marcar las medidas que necesitamos, yo siempre uso una tiza, porque es barata y es fácil de marcar. No se preocupen por el óxido que se forma en las varillas, porque esto ayuda a que se adhiera el hormigón a cada varilla cuando ponemos la columna. Como había llovido, tuve que sacar toda el agua que se acumuló en los agujeros de los cimientos. Mientras hacía esto, me acompañó una araña. Cuando sacaba el agua y un poco de tierra, sin querer le pegué a la cañería del desagüe y se rompió. Primero corté cada caño con una sierra que tenía para cortar metales. Eso lo cortó perfecto. Le coloqué un desagüe de rejilla de 2 vías y sellé cada extremo con pegamento para caños de PVC. Hice mezcla proporción 3 de arena por 1 de cemento con un poco de cerecita. Y rellené con eso el empalme que había hecho. Así evitamos pérdidas. Parte de la tierra que saqué para hacer los cimientos la tiré en un costado y el resto en el fondo para rellenar. Como vemos, eran muchísimos baldes de tierra. Yo hice columnas de 30 por 30. Habíamos el estribo de 8. Y bueno, vamos a tener que marcar y doblar cada uno para que quede así. Cada 30 centímetros lo marqué con una tiza para saber dónde doblar. Como no tenía dobladora de hierros, lo que hice fue ponerlo en una morsa e ir doblándolo a mano. Y cuando me daba el ángulo, metía un cañito y con el caño lo iba doblando. Con una dobladora de estribos es muchísimo más sencillo, pero bueno, como no tenía, me las arreglé así. Para doblar la última parte, usé la manija de un crique viejo. Ahí vemos cómo lo doblo. En realidad no era complicado, sí llevó mucho tiempo, pero era bastante fácil de hacer. Como podemos ver, el resultado también es bastante decente. Para no haber sido hecho con una máquina, la verdad que quedaba bastante derecho.
Y con este método hice docenas y docenas y docenas de estribos. Porque las columnas las hice de 5 metros y lleva un estribo cada 20 centímetros. Así que lleva 25 estribos cada columna. Y tenía que hacer 3 columnas. La verdad que con el grosor y la altura de las columnas me excedí. Debería haberlas hecho como mucho de 20 por 20. Pero bueno, quería hacerlas bien fuertes. Con el tiempo me fui haciendo más rápido en hacer cada estribo. De manera tal que llegué a tardar casi 1 minuto por cada estribo, lo que es bastante razonable. Como me tomé unos días en hacer las columnas, volvió a llover y bueno, tuve que volver a sacar el agua de cada uno de los cimientos. En el fondo compacté piedra con un palier de un auto viejo que usé de pisón. Y al costado aproveché para tirar toda la tierra en el fondo porque de este lado voy a tener que hacer pared también. También piqué la pared para que adhiera cada una de las columnas. Con una mezcla de 3x1, 3 de arena y 1 de cemento, rellené cada uno de los cimientos. La confección de las columnas lo resumo, pero estuve horas y horas con la tenaza atando alambres cada 20 centímetros de estribo. Hasta que me quedaba así. Era bastante difícil mantener el equilibrio para que no se doblara, pero bueno, de a poco se podía hacer. Lo importante es respetar los 20 centímetros entre estribo y estribo. Y así queda una columna terminada, de 5 metros de largo. Con 6 de arena, 2 de cemento y con cerecita, para evitar que la humedad surja de los cimientos, piqué toda la pared donde iba a arrancar a poner los ladrillos y lo revoqué mirando el nivel para que saliera todo derecho cuando arrancara la pared. Hice un enrejado de varillas de 8, todo atado con alambre, para poner en la parte de la base. No solo le puse el enrejado y lo até a las columnas que estaban, también le puse plástico en la parte inferior. Más allá de que le voy a poner cerecita para que no levante la humedad, es una barrera más para que no suba. Con 9 de arena, 9 de piedra y 3 de cemento, hice la mezcla para rellenar toda la base. Y así quedó la primera columna colocada, de 5 metros de altura. La columna pesa mucho más de lo que parece, por eso le puse unas maderas y traté de rellenarla lo más posible para que no se cayera mientras lo dejaba fraguar. Para poner las primeras hileras de ladrillos, usé una proporción de 3x1 y al agua le puse un hidrófugo, para que después no suba la humedad por la pared. Con la manguera vamos a ir mojando cada ladrillo que ponemos, así como la superficie antes de poner el ladrillo. Y más allá del hilo que vamos a usar de guía, vamos a usar también un nivel de burbuja. Y vamos a tratar de que quede perfectamente nivelado. Como vemos, está nivelado de un lado y también del otro. Eso lo tenemos que hacer con cada uno de los ladrillos que pongamos. Ahora continuamos con una hilera más del otro lado. Ahora seguimos con una hilera del otro lado y tenemos que arrancar con medio ladrillo. Podemos romperlo tanto con una piqueta como con la misma cuchara de albañil o con un cortafierro y un martillo. A partir de la cuarta hilera de ladrillos vamos a incorporar cal, haciendo una mezcla de 3 de arena, 1 de cal y medio de cemento. A medida que iba terminando la pared, iba haciendo encofrados, así podía rellenar las columnas. El hecho de hacer la pared me permitía usar menos madera. Las columnas se rellenan con hormigón. Mi proporción de hormigón fue 3 de arena, 3 de piedra y 1 de cemento. Balde por balde me fui subiendo la escalera y lo fui tirando a cuchara. De esta manera se desperdicia menos. A los costados fui poniendo varillas de 8 como ganchos. Así se amuraba la pared.
Y acá tenemos el encofrado completamente lleno. Con una varilla hay que ir empujando en la mezcla para que no quede ninguna burbuja de aire. También se puede pegar del lado de afuera en la madera con un martillo. Con el martillo conseguimos lo mismo, ya que la vibración va a hacer que todas las burbujas de aire suban. Como esta columna me quedó con muchos espacios de aire, me puse a revocarla. De última no es necesario que la revoquen, pero aunque sea tapen todo lo que sean metales expuestos. Los pueden tapar con una mezcla de 3 de arena y 1 de cemento. Seguí cortando hierros para hacer las columnas y las seguí armando. Solamente me faltaban 2. Acá vemos una terminada y acá ya la vemos colocada. Como vemos es bastante larga y pesada. Hice una mezcla bastante grande de hormigón y apuntalé la columna con unas maderas, así nos quedamos tranquilos y no se cae. Solo es cuestión de ir tirando el hormigón en la base hasta que se rellene por completo. Y ahora rellenamos la columna de la izquierda, que es la última que nos faltaba. También le puse unas maderas para apuntalarla para que no se cayera, porque pesa muchísimo. Con una proporción de 3 de arena, 1 de cal y medio de cemento, hice la mezcla para seguir haciendo pared. Acá tenemos 2 hileras más colocadas. Con el mismo procedimiento, con un nivel de burbuja, vamos poniendo 1 a 1 y tiramos un hilo. Como las cañerías que tenía estaban muy abajo y no tenían caída, aproveché para pasar una nueva. Ahí la vemos colocada. Como el piso estaba muy disparejo, a pesar de que traté de compactar las piedras con un pisón, me puse a hacer un poco de hormigón para tirar en el piso. Ahí vemos que tiré un poco de hormigón en el caño nuevo, donde lo había pegado con pegamento para PVC, y dejé un espacio para pasar el nuevo. Y al costado hice piso. Así tenía una superficie firme en donde apoyar la escalera. Ahora hice el encofrado de la columna de la izquierda, hice más hormigón y me puse a rellenar la columna. De este video me queda una segunda parte, pero por hoy lo vamos a cortar acá. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.